Muchas gracias, hermano Alex, por dirigir el servicio esta mañana, y gracias a todos por estar aquí, y definitivamente los que están en casa viéndonos por medio de Facebook y YouTube y todas esas cosas sociales. Un placer también estar con ustedes en su hogar por medio de estos medios. Vamos a abrir nuestras Biblias, donde tuvimos la lectura, Hechos capítulo 17. Vamos a estar estudiando en esta mañana del versículo 1 hasta el versículo 15. Pero si nosotros quisiéramos desglosarlo por puntos naturales, si quisiéramos nosotros desglosar todo el capítulo 17 por puntos naturales, podríamos hacerlo de la siguiente manera. Si usted tiene una Biblia parrafiada, la mayoría de las Biblias son versificadas. Pero si usted tiene una Biblia parrafiada, usted verá que son 5 párrafos en el capítulo 17. El primer párrafo es del versículo 1 al versículo 9. El segundo párrafo, que es hasta donde vamos a ver hoy, es del 10 al 15. El tercer párrafo es del 16 al 21. El cuarto párrafo es del 22 al 31. Y el quinto párrafo es del 32 al 34. Entonces tenemos 5 párrafos dentro de este capítulo. Si quisiéramos verlo en un solo sermón, que sería muy difícil, no abarcaríamos todos los detalles, sería un sermón de 5 puntos por párrafo, uno por párrafo, del 1 al 9, del 10 al 15, del 16 al 21, del 22 al 31, del 32 al 34. Entonces, pero por cuestión de tiempo, no vamos a alcanzar a ver todo, nada más hasta el 15. Por lo tanto, vamos a estar viendo, acabamos de terminar de estudiar a la primera iglesia establecida en Europa, que viene siendo la iglesia de Filipos, la iglesia de Filipenses, la ciudad que fue nombrada en honor al padre de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, que es Felipe, se llamaba Felipe. El día de hoy vamos a ver la segunda y tercera iglesia establecida en Europa, que viene siendo la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Berea. Obviamente hay mucha información sobre la iglesia de Tesalónica, no solamente por el inicio de la iglesia, como vamos a ver aquí en el capítulo 17, del 1 al 9, sino también porque tenemos otros 2 epístolas completas en la Biblia que están dedicadas precisamente a esta iglesia, que obviamente son primera y segunda Tesalonicenses. Por lo tanto, sí tenemos amplia información de esta iglesia de Tesalónica, pero de Berea no tenemos nada. Lo único que tenemos realmente es lo que se menciona aquí en el capítulo 17, una porción muy pequeña dedicada a la tercera iglesia formada en Europa. Pero vamos a comenzar. Espero que sea de bendición para ustedes. Hermanos, ya nos tardamos creo que 2 o 3 semanas estudiando la iglesia de Filipos, de la cual sabemos bastante, hay mucha información. Ahora nos vamos a Tesalónica y Berea. Entonces estas son las 2 iglesias que vamos a ver. El primer párrafo del capítulo 17, es decir, del versículo 1 al 9, es la iglesia de Tesalónica. De los versículos 10 al 15 es la iglesia de Berea. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por sus ricas y preciosas y abundantes bendiciones y su gracia y misericordia, Señor, que derrama sobre sus hijos cada día, Señor. Nosotros no lo merecemos, no merecemos absolutamente nada. Lo único que merecemos es el infierno, Señor, porque somos viles pecadores, pero por gracia hemos sido salvos, Señor, por medio de la fe, porque hemos sido escogidos, porque hemos sido llamados, porque hemos sido predestinados, Señor, porque hemos sido hechos hijos suyos. Nos ha usted adoptado, Señor, nos ha puesto dentro de la familia suya, Señor, por medio de Jesucristo. Gracias le damos, Señor, por esta realidad. Le pedimos, Señor, que por medio de su palabra podamos nosotros aprender más acerca de su persona, de su Hijo Jesucristo también, Señor, y poder aplicar la palabra a nuestra vida. Que su Espíritu Santo haga esa aplicación. Gracias, Señor, porque hemos culminado ya con la sección de la iglesia o la fundación de la iglesia de Filipenses, de Filipos, y ahora podemos comenzar con estas 2 iglesias, Tesalónica y Berea, el día de hoy.
Damos gracias por todo, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Si ustedes recuerdan, en el capítulo anterior, en el capítulo 16, no hubo una sinagoga a la cual llegar. Eso ya lo habíamos visto, me parece, no lo tengo escrito, pero me parece que es en el capítulo 13. A ver. Sí. Hechos 16:13 dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde salía a hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces fueron a un río donde se reunían a un grupo de mujeres, la mayoría judías, donde hacían una oración. ¿Por qué? Pues no había una sinagoga como tal en Filipos, pero aquí en Tesalónica claramente sí había una sinagoga ya fundada, y eso es importante porque era la costumbre por parte de Pablo siempre ir al judío primeramente y después al griego, y podemos ver una y otra vez que él siempre iba en busca de los judíos primeramente, iba y entraba a las sinagogas, siempre iba y entraba a las sinagogas, y aquí lo estamos volviendo a ver porque ahí en Tesalónica ciertamente había este lugar de reunión de los hebreos. Pero en Filipos no lo hubo, que fue una de las excepciones dentro de los viajes ministeriales de Pablo. No pudo ir al judío primeramente en Filipos porque pues, no había esa sinagoga, pero de todos modos fue a ese lugar donde se reunían las mujeres hebreas para la oración. Ahora, vamos a regresar un poquito. Aquí se mencionan dos ciudades, Anfípolis y Apolonia. Y bueno, y Tesalónica, son las tres que se mencionan en el versículo 1. Estas tres ciudades se encontraban al suroeste de Filipos. Entonces Filipos sería noreste de estas tres ciudades. Anfípolis, que era la primera, se encontraba, o sea, la primera después de Tesalónica, de Filipos, perdón. Anfípolis se encontraba aproximadamente a unos 60 kilómetros de Filipos, al suroeste. Apolonia a otros 60 kilómetros aproximadamente. Entonces estamos hablando un total de 120 kilómetros entre Filipos y Apolonia. Y de Apolonia a Tesalónica otros 30 kilómetros adicionales. Entonces estamos hablando que de Filipos hasta Tesalónica eran aproximadamente 150 kilómetros de distancia en total entre Filipos y Tesalónica. En cuestión a Tesalónica, como ya lo habíamos mencionado en otros mensajes anteriores, Tesalónica fue fundada por Casandro, o Casander, como le quieran decir. Recuerden, Casandro fue uno de los 4 generales de Alejandro Magno. Y es importante siempre mencionarlos a los 4, porque los 4 tienen mucha participación dentro de la palabra de Dios, especialmente dentro del libro de Daniel, y también ciertamente dentro de muchas guerras, por ejemplo, entre los sirios y los de Egipto, porque recuerden que en Egipto estaba Ptolomeo, y los sirios, o los asirios, los sirios eran los de Seleuco. Entonces los 4 generales eran Seleuco, Ptolomeo, Casandro y Lisímaco. ¿Okay? Entonces los 4 generales de Alejandro el Magno, Alejandro el Grande, son importantes, aunque no se mencionan por nombre dentro de las escrituras. Creo que el único que se menciona es Ptolomeo y Seleuco. Fuera de ellos me parece que no se menciona ni Lisímaco ni Casandro. Bueno, el asunto es, Casandro, uno de los 4 generales de Alejandro Magno, él fue el fundador de la iglesia, de la ciudad de Tesalónica. Y el nombre Tesalónica fue en honor a la hermana de Alejandro el Grande. Entonces, Filipos, nombrado en honor al papá de Alejandro, y Tesalónica en honor a la hermana de Alejandro el Magno. Entonces, otra vez, este fue fundado por Casandro, uno de los 4 generales. Ahora, a causa del contexto
cómo se lee también en el original, en el griego, no se cree que Pablo y sus compañeros llegaron a Apolonia y a Anfípolis y se quedaron ahí mucho tiempo. La forma en que está escrito realmente los originales nos da a entender que ellos llegaron ahí y nada más se quedaron 1 o 2 días para descansar y siguieron su camino. Por lo tanto, no hay mención de iglesia levantada ni en Apolonia ni tampoco en Anfípolis, aunque se mencionan en un par de otros versículos en la Biblia a lo largo del Nuevo Testamento, pero no creemos que hubiese una iglesia establecida en esos lugares, sino que nada más su meta era llegar a Tesalónica, precisamente, que esto era importante porque Tesalónica era la capital de Macedonia. Tesalónica era la capital de Macedonia y se encontraban aproximadamente, obviamente no se puede saber, pero se cree que había entre 200,000 y 300,000 habitantes viviendo dentro de esta capital de Macedonia, en Tesalónica. Entonces era una ciudad grande y era la meta a la cual Pablo y sus compañeros querían llegar. Por lo tanto, ellos no pasaron mucho tiempo ni en Apolonia ni en Anfípolis, simplemente eran ciudades que terminaron estando dentro de la ruta a su meta, Tesalónica, que era Tesalónica. Tesalónica era una ciudad portuaria, un puerto muy concurrido, tenía mucha mercancía, había mucho trueque, mucha compra, mucha venta. Era una ciudad muy importante y siendo portuaria, pues imagínense, todos los buques, todos los barcos, todas las lanchitas, todo llegaban ahí a hacer mercadería. Entonces una ciudad muy importante, este lugar. Bien, versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. La palabra discutir aquí en realidad no nada más es estar discutiendo o estar enojado y yo estoy discutiendo y aventando piedras. No, discutir es que él estaba hablando, estaba dialogando. Ahora, ellos eran los que estaban discutiendo de una forma violenta en contra de él, lo que él estaba diciendo, pero él hacía una discusión, él estaba hablando acerca de Cristo Jesús y este crucificado y este resucitado. Pero fíjense lo que dice, que él fue a ellos por un total, a los judíos, fue un total de 3 días de reposo, es decir, por 3 semanas él estuvo yendo a la sinagoga de los hebreos y por 3 semanas él estuvo predicando a ellos. Recuerden, al judío primeramente. Ahora, en cuestión el tiempo, estuvo en Tesalónica en total, aproximadamente unos 4 meses, pero eso sería 4 a 5 meses, pero eso sería en ocasiones futuras. Pero en este inicial contacto, en este primer contacto con la ciudad de Tesalónica, él solo estuvo ahí 3 semanas, muy poco tiempo, y con esas 3 semanas pudo levantar una misión. En otros viajes futuros él pudo regresar y pudo estar con ellos un tiempo más extenso, pero realmente Tesalónica no fue una iglesia donde él se quedó largo tiempo, como lo hizo en Antioquía o como lo hizo en Éfeso. Este lugar estuvo nada más unos cuantos meses. Y a raíz de esto, de que nada más pudo estar con ellos un muy corto plazo, fue que ellos tuvieron problemas entendiendo doctrinas escatológicas. Él no tuvo la oportunidad de quedarse con ellos tiempo adicional. Por lo tanto, ellos quedaron con muchas lagunas en cuestión a cosas escatológicas, y ellos pensaban, pues Cristo ya vino, el rapto ya vino y nosotros nos quedamos, ¿y qué vamos a hacer? Y por lo tanto Pablo les escribe primera y segunda de Tesalonicenses diciéndolos, no, Cristo Jesús aún no ha venido. La razón es porque yo todavía estoy aquí y yo sé que yo sería arrebatado, pero como aquí estoy todavía, yo sé que el rapto no ha ocurrido. Tranquilos,
Por lo tanto, 1 y 2 Tesalonicenses están ampliamente enfocados en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos habían quedado con lagunas en cuestión a su entendimiento de las cosas escatológicas, de las cuestiones por venir. Porque ciertamente en 4 meses, híjole, es muy difícil. Fíjense, yo conozco iglesias que se tardan en los discipulados de la gente, se tardan 1 año, 2 años para discipulados. Y Pablo los pudo discipular en menos de 6 meses y llegó hasta el punto escatológico. He tenido personas que dicen, no, pastor, ¿cómo les puede explicar cosas tan profundas a gente que acaba de recibir a Cristo? Pues, si Pablo lo hizo, ¿qué crees, que la gente es tonta y que no pueden comprender cuestiones doctrinales? No, claro que la gente puede entender cosas doctrinales si son explicadas bien. Por lo tanto, vamos a enfocarnos en lo que es teología sistemática y darles realmente discipulados de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a hablarles de soteriología, vamos a hablarles de cristología, de paterología, de neumatología, vamos a hablarles de eclesiología, vamos a hablarles de angelología, vamos a hablarles de ese tipo de cosas para que ellos puedan rápidamente entender qué son doctrinas básicas. Se puede hacer y se puede hacer rápido, afirmando a la iglesia. Ciertamente esto es lo que hizo Pablo. Entonces lo único que dejó pendiente fueron algunos detalles escatológicos, puesto que ellos no comprendían. Pero estuvo con ellos un muy corto tiempo. Ahora, como les mencioné, él siempre iba al judío primeramente, y podemos ver varios versículos en la Biblia donde podemos ver que él llegaba a las sinagogas. Vamos a ver rápidamente el 17... Bueno, el 17:10, cuando llega a Berea. Cuando llega a Berea, leemos: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, obviamente que se encontraba en Berea, porque era a los judíos primeramente. También lo podemos ver en el capítulo 9 de Hechos. Regresémonos al capítulo 9 de Hechos y leemos el versículo 20. En 9:20 leemos: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. También lo podemos ver en el 13:5. Entonces siempre iba a la sinagoga, siempre iba al judío primeramente. 13:5 dice la palabra de Dios: y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También lo podemos ver en el 14, en el 13:14. 13:14 nos dice: ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo. Siempre era para con ellos. Y en el 14:1 también lo vemos: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Siempre era al judío primeramente, con la excepción, como lo menciono, a la iglesia a la ciudad de Filipos, puesto que en Filipos no había una sinagoga oficial. De haber existido una sinagoga oficial en Filipos, Pablo hubiera llegado a ese lugar. Bien, continuamos. Versículo 3. Hechos capítulo 17, versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Esto es muy importante, les voy a decir por qué. Porque el día de hoy, esto no es lo que se hace. Cuando las personas van y dicen, pues voy a testificarle a X o Y persona, le voy a testificar al vecino, o voy a empezar a tocar puertas, o le voy a testificar a mi patrón, o a mi compañero, o a mi hermano, o a mi hermana. Discuten, pero de una forma fea, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan a divagar. Empiezan en Génesis y terminan en Apocalipsis y no saben cómo dar un testimonio de la persona de Cristo. Hablan de la creación, hablan del fin del mundo, hablan de la validez y veracidad de la bibliología. Hablan de todo un tipo de cosas. Y que de la corbatita y que de la camisa blanca y que no vayas al cine. Todo un montón de cosas. Divagan. Pero esto no es lo que hizo Pablo. Si nosotros vemos todos los primeros sermones de la edad de la iglesia en el libro de Hechos, se predicaba nada más una sola cosa: muerte, sepultura, resurrección y ascensión. No se predicaba otra cosa más que eso. Eso es el evangelio: muerte,
sepultura, resurrección y ascensión. Vamos rápidamente a ver 1 Corintios. Entonces, si usted va a llevar el evangelio a alguien, haga precisamente eso. De el evangelio. Muerte, sepultura, resurrección, ascensión. No divague. Y si la persona a la que usted le está testificando dice, oye, pero la Biblia dice esto, y se van hacia otro tema, regrese usted a la cruz. Regrese a la cruz. Regrésenlos al tema de la crucifixión. Regrésenlos al tema de la muerte. Regrésenlos al tema de la resurrección. No anden divagando por toda la palabra de Dios, tratando de explicarle las dudas a la persona a la que usted está tratando de evangelizar. Evangelice. Muerte, sepultura, resurrección, ascensión. Otra vez, si la persona divaga en la conversación, regrese usted a la cruz. Otra vez, 1 Corintios capítulo 2. Vamos a ver qué menciona aquí Pablo. 1 Corintios capítulo 2, versículos 2 al 5. Pongan mucha atención. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces yo no hablaba de otras cosas. Dice, yo no hablaba de nada más. Yo no hablaba de la validez de la Biblia. Yo no hablaba de la creación. Yo no hablaba de cuestiones escatológicas. Yo no hablaba de nadie más que a Cristo y a este crucificado. Continuamos leyendo. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Enfóquense en la muerte, sepultura, resurrección, ascensión. Eso es el evangelio. No se preocupe que, por ejemplo, los ateos, ¿no? Diario. Yo no creo en la creación, yo creo en la evolución. Entonces, ¿qué dice usted cuando usted está tratando de hablarles acerca de eso? Bueno, vamos a ver a Cristo, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión. Enfóquense en la cruz. O cuando empiezan a la persona que estás tratando de evangelizar, no, pero el anticristo y que el 666, regréselos a la cruz. Muerte, sepultura, resurrección, ascensión. Vamos a ver Lucas. Capítulo 24. Vamos a leer 2 versículos. El versículo 26 primeramente. Nuevamente, Lucas capítulo 24, versículo 26. Dice la escritura, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Por qué menciono este versículo? Porque observen el 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Entonces él estaba hablando de la necesidad de la muerte de Cristo Jesús. Otra vez, él estaba hablando de la necesidad de la muerte de Cristo Jesús. Y en Lucas 24:26 precisamente vemos eso, que era necesario que Cristo padeciese. Y podemos verlo en el versículo 49 también de Lucas 24. En el versículo 49 nosotros leemos, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en creo que me equivoqué de versículo. 46, perdón. Y les dijo, 24:46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces era necesario que Cristo muriera y era necesario que Cristo resucitase. Esto era lo único que él exponía. No sabía otra cosa más que a Cristo y a este crucificado y a este resucitado. No se metan en embrollos sociales o pseudo cristianismo. Si van a testificar, si van a evangelizar,
Enfóquese en la muerte, sepultura, resurrección, ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el Evangelio. Pablo así lo hizo y fue altamente eficaz. Pero hoy el cristiano ya no sabe cómo evangelizar. Evangelizan y andan por todas partes de la Biblia, como lo mencioné, de Génesis hasta Apocalipsis. No saben cómo dar el plan de salvación siquiera. Y no son efectivos porque la iglesia no está creciendo. Enfóquense en el evangelio real. Si divagan del tema, ustedes regresen a la cruz. Necesario que Cristo muriese. ¿Y eso cómo lo aplicamos hoy en día? O sea, hablando de la necesidad de Cristo Jesús, de su muerte, su sepultura, su resurrección. Bueno, sabemos que la gran mayoría de las religiones, de las sectas, la gran mayoría no es por gracia, sino que es por medio de obras. Yo llego al cielo si me porto bien, yo llego al cielo por medio de mandamientos, yo llego al cielo si guardo los 10 mandamientos, yo llego al cielo por bautismo, que también es una obra. Yo llego al cielo por todas estas cosas. Entonces la gracia no es mencionada para la salvación. Por lo tanto, tienes que explicarles. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Cristo murió en vano si tú por medio de tus obras puedes ganarte un pedazo del cielo. Tienes que explicar, Cristo tuvo que morir para traer la gracia, para que hubiera una entrada al cielo, para el que el velo fuera roto y hubiera un acceso directo a Dios Padre. Hay que hablar de la necesidad de su muerte, porque si yo puedo ganarme la salvación por obras, su muerte fue en vano. Cristo tuvo que morir, ¿y cuál fue ese propósito? La gracia, la redención. Y naturalmente, como lo hemos visto en muchos otros mensajes, en su resurrección es la victoria y la garantía. Bien, continuamos. Versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Y algunos de ellos creyeron. El resultado fue que muchos fueron salvos, tanto judíos como también griegos piadosos, dice. Y si nosotros recordamos, los griegos piadosos, es decir, aquellas personas que eran simpatizantes a los judíos, eran simpatizantes, querían conocer más del Dios de Israel. Estos se llaman judíos simpatizantes, tal cual como lo fueron, por ejemplo, a Cornelio, quien era un centurión romano. Él no era judío, pero él estaba constantemente en las sinagogas y daba a las sinagogas porque era un simpatizante de los hebreos. Él quería conocer al Dios de los hebreos, a Dios Jehová. Estos son personas griegas piadosas. También lo fue Lidia, por ejemplo, como acabamos de estudiar en el capítulo 16 de Hechos. Lidia también fue una griega de la ciudad de Tiatira. Ella tampoco era hebrea, pero ahí estaba en el río, junto con las judías que estaban en oración. Por lo tanto, en esta ciudad de Tesalónica era igual. El resultado fue que bastantes judíos y también griegos piadosos creyeron. Dice que ellos creyeron, pero no fue por las palabras persuasivas de Pablo. Ya lo habíamos leído, pero vamos a volver a leerlo. En 1 Corintios, él demuestra que no es por sus palabras persuasivas. Vamos a verlo. Ahora, aquí estaba hablando a los corintios, pero ciertamente no iba a ser diferente para con los tesalónicos. Sus métodos nunca cambiaron. Vamos a ver 1 Corintios 2:4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces no fueron las palabras de Pablo que persuadieron a estos tesalónicos a creer, sino que fue la palabra de Dios mismo. Y vamos a 1 Tesalonicenses para comprobarlo. Recuerden, 1 Tesalonicenses es la carta que se escribió posteriormente a estos integrantes de la iglesia de Tesalónica cuando ellos tuvieron problemas para comprender cuestiones escatológicas. Recuerden,
Ya lo mencionamos, ellos no comprendieron cuestiones escatológicas porque Pablo tan solo estuvo con ellos un total aproximado de 4 meses, dándole una imposibilidad de poder concurrir o indagar más profundamente dentro de este tipo de asuntos. Por lo tanto, él se vio obligado a escribir 1 Tesalonicenses a causa de la falta de entendimiento escatológico de estos hombres o de esta iglesia. Entonces vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo ¿dónde estamos? Capítulo 2 y versículo 13. 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, es decir, Hechos 17, que oísteis de nosotros, Hechos 17, la recibisteis no con palabra de hombres. Entonces, no creyeron por palabras persuasivas, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, ellos hablaron la palabra de Dios con la palabra de Dios, y nada más que la palabra de Dios, hablando de un solo tema, el Evangelio: muerte, sepultura, resurrección y ascensión. No con sus palabras. Y esta gente creyó. El asunto es que en la actualidad los cristianos no saben ni cómo mover la Biblia, lamentablemente. Creen que lo saben, pero cuando van a evangelizar, como los mencioné, de Génesis hasta Apocalipsis, andan por todas partes de la Biblia y no se mantienen en un tema enfocado, el Evangelio. Regresen a la cruz. Esta es efectiva, esta es eficaz, y ciertamente si regresas a la cruz de Cristo, la gente será salvo, porque es la palabra de Dios que persuade y no nuestras palabras. Continuamos, versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Esto es fácil de entender. Los judíos que no habían creído, que estaban en la sinagoga, se enojaron, dice que por celos, porque muchos siguieron la palabra de Dios y creyeron a la palabra de Dios, y dijeron, no, pues lo que nos están diciendo estos cuates, estos judíos, estos hebreos en la sinagoga, pues es una falsedad en comparación con lo que nos está trayendo este hombre, Pablo y sus acompañantes. Y lo podemos ver claramente en la Escritura. Está comprobable, lo podemos entender. Entonces creyeron, y los líderes y los otros judíos que no habían creído, pues se enojaron por celos. Por lo tanto, alborotaron a la gente y fueron a la casa de Jasón. De Jasón no sabemos nada. De hecho, hasta ahorita se me ocurrió, no busqué el significado del nombre Jasón. Debería de haberlo hecho. Pero bien, Jasón era una de las personas que creyó, que había creído, y él aparentemente estaba hospedando a Pablo y a sus acompañantes, que sabemos que era Tito, Timoteo y Silas. Entonces los 4 de ellos estaban hospedados en la casa de Jasón. Ahora, lo más seguro es que Jasón era un hebreo. No podemos decirlo totalmente con una certeza plena, pero lo más seguro es que Jasón fue un hebreo. La razón por la cual decimos eso es porque el nombre Jasón en realidad es un nombre griego, no es un nombre hebreo. Pero es interesante, creemos que esto fue la razón porque el nombre Jasón era altamente utilizado por los judíos de la dispersión. ¿Okay? Entonces los judíos que habían quedado dispersos, que habían salido de Israel y habían ido a otras partes del mundo, muchos de ellos adoptaban el nombre de Jasón. Era un nombre muy, muy común dentro de los judíos dispersos. Y de hecho se me hace muy chistoso porque lo podemos ver aquí incluso en México. ¿Sí? En México tenemos muchos mexicanos que adoptan nombres estadounidenses. Como por ejemplo hay muchos Kevin. Tienen el nopalazo en la frente pero se llaman Kevin.
Brian. ¿Cómo te llamas? Me llamo William. Ok, entonces, así como el mexicano adopta muchas veces nombres estadounidenses o de otros países, así el nombre Jasón también era un nombre griego que era adoptado ampliamente por los judíos en la dispersión. Okay. Eso me llamó mucho la atención. Ok, vamos a continuar. Conozco un Axel también. Sí, Axel. Ok. Versículo 6, vamos a continuar, versículo 6. Bueno, como lo mencioné, no sabemos mucho de Jasón, salvo este versículo nada más, entonces si pudiéramos tener más información, ciertamente lo daría. Pero vamos a continuar, versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Como no encontraron a Pablo y compañía, es decir, ni a Tito, ni a Timoteo, ni a Silas que iban con él, agarraron a Jasón. A ver, pues no están ellos, pero vamos a agarrar a este, y se llevaron a Jasón. Este va a pagar por la de todos ellos. Versículo 7. A los cuales Jasón ha recibido, y a todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Esta fue la acusación que le dieron, la cual era una acusación muy fuerte, porque híjole, te podían decapitar, te podían crucificar por sedición, que de hecho esa fue la razón por la cual Cristo Jesús fue crucificado. Cristo Jesús fue crucificado legalmente por sedición. Sedición implica alboroto a la gente o al público, a los habitantes, por cuestión de rebeldía y aceptación de otro rey. Por eso Cristo Jesús tuvo arriba en su inscripción: Rey de los Judíos. Él fue crucificado por sedición. Era uno de los cargos más serios en el Imperio Romano. No podía haber otro rey que no fuese el César. Y obviamente Pablo, Silas, Timoteo, Tito estaban predicando que Cristo Jesús era Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero él no estaban hablando de cuestiones políticas. Aunque sabemos que Cristo Jesús será Rey de Reyes y Señores en un tiempo futuro, de forma literal, durante el reino milenial, ellos lo tomaron como literal, como si estuvieran hablando de otro rey. Por lo tanto, la acusación también en contra de Jasón fue igual que Cristo: sedición. Vamos a verlo. Juan capítulo 19, el Evangelio de Juan capítulo 19 y versículo 15. Dice la escritura: pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Porque el haber aceptado otro rey que no fuese César implicaría la crucifixión de ellos también. Por lo tanto, el cargo en contra de Jasón ciertamente no fue un cargo sencillo. Era un cargo que implicaba muerte. Versículos 8 y 9 de Hechos 17. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, que eso también es sedición, el alborotar al pueblo, como ya lo mencioné. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Ahí la palabra fianza no es como nosotros lo conocemos en cuestión al sistema penal. ¿Sí? En el sistema de penal actual, ¿sí?, tú puedes dar una fianza, pagas cierta cantidad que el juez dice, pues tienes que pagar tanto, y sales libre temporalmente, pero tienes que regresar para juicio un tiempo después.
En el caso de la fianza en el sistema penal romano era diferente. Era más bien como un depósito. En otras palabras, tú podías poner en depósito tu casa. Y esto implicaba que si el alboroto se volvía a llevar a cabo, tú perdías tu casa. Entonces no era una fianza como tal, como lo conocemos en la actualidad, sino, o sea, una cierta cantidad para quedar libre, sino que es un depósito muy grande, y en dado caso que se lleve a cabo otra vez este mismo tipo de alboroto, se quedan con tu casa. Entonces, muy distinto a lo que nosotros conocemos como fianza. Bien, vamos a continuar. Aquí hemos, y dice, pero tenéis fianza de Jasón y de los demás los soltaron. Y ahora vamos a el segundo punto de los 5 del capítulo 17. La iglesia de Berea. Tras 3 semanas de estar ahí y tras el encuentro tan cercano de ser crucificados por sedición, tanto Jasón como Pablo y sus acompañantes, dice el versículo 10 que ellos inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. No, sí, porque estaban ellos predicando de un rey que no era el César, los estaban acusando de sedición. Ellos ciertamente hubieran sido crucificados, igual que nuestro Señor Jesucristo. Y los hermanos que estaban ahí, que en esos 3 semanas llegaron a ser hermanos, no, váyanse. Y los sacaron inmediatamente esa misma noche. Los llevaron ellos hasta Berea. De la iglesia de Berea realmente se sabe muy poco, como lo mencioné. De Filipos sabemos mucho, de Éfeso sabemos muchísimo, de Tesalónica sabemos mucho, de Gálatas también sabemos. Pero lo que es la iglesia de Berea, no hay mucha información, salvo estos versículos del 10 al 15. Pero cuando los eruditos y los comentaristas y los predicadores predican acerca de Berea, casi siempre se enfocan en el versículo 11. Entonces vamos a leer toda esta sección, pero nos vamos a enfocar en el versículo 11 exclusivamente. Vamos a tocar los otros, pero el 11 es el fuerte. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, como era de costumbre. 11. Y estos eran más nobles. Este es el versículo en el cual todos los predicadores se enfocan en cuestión a la iglesia hebrea. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahorita vamos a regresar al 11, pero vamos a continuar leyendo hasta el 15. 12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. El enfoque principal en el versículo 11 es que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. La razón de esto es porque ellos, a diferencia de los hebreos o judíos que se encontraban en Tesalónica, recibieron la palabra. Y ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que Pablo y Silas y Timoteo y Tito estaban diciendo era verdad o no. Recuerdo hace un par de años, llegó una persona conmigo argumentando cuestiones teológicas. Yo tenía mi Biblia en mano y él decía algo y yo iba a las escrituras, pero la Biblia dice esto.
Y él me decía, no, pero estás sacándolo de contexto. Y me iba con otra cosa. Me llevaba a otra parte y me decía, oye, pero esto y aquello, tú estás mal. Y agarraba la Biblia y iba a otra sección de las Escrituras. Pues aquí la Biblia dice eso. No, pero es que a mí me dijo mi pastor y yo escuché en el predicador del internet. La Biblia dice esto. Y vez tras vez yo lo estaba llevando a versículos bíblicos. Porque nuevamente no es mi palabra la que vale, sino que es lo que la palabra de Dios dice en cuestión al asunto. Esto era lo que los hermanos de Berea estaban haciendo. Ellos hablaban y escudriñaban y buscaban si realmente era lo que estaba aquí o no. El problema es que en la actualidad, tanto como en tiempos pasados, como siempre ha sido, las personas dicen, ay, pues es que el pastor fulano dijo. ¿Ah, sí? Sí, y él es muy famoso. ¿Ah, sí? A mí no me importa qué tan famoso sea. A mí me importa qué es lo que la Biblia dice. Si la Biblia realmente lo dice o no. Si está en la Biblia, lo creo. Si no está en la palabra de Dios, no lo creo. Así de simple. La palabra de hombre no tiene validez. Y estas personas que creyeron que se encontraban en Berea, escudriñaban las Escrituras para ver si lo que ellos escuchaban era verdad o no. ¿Y qué es lo que ellos escuchaban? Muerte, sepultura, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Porque su muerte estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Su resurrección estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Su ascensión estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Y ellos, siendo hebreos, tenían copias del Antiguo Testamento, tenían rollos del Antiguo Testamento y podían comparar. Y lo que Pablo estaba diciendo en cuestión a la persona de Jesucristo, ellos podían ir y decir, ciertamente este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, del cual ustedes me están hablando, porque escudriñaban. No es que yo les diga, es comparen lo espiritual a lo espiritual. Abran la palabra de Dios, observen lo que en ella hay. Si yo hablo por mi boca y nada más mis palabras, ciertamente puede haber error. Pero ustedes tienen que asegurarse con el estudio de la Biblia y escudriñándola si lo que digo verdaderamente es verdad o no. Y ciertamente si me he equivocado en alguno de mis mensajes, cosa que sí ha ocurrido, por favor, corríjanme. Necesito escuchar y saber la verdad también. Por eso es que la iglesia de Berea era muy importante por cuestión del escudriñar la palabra de Dios. Es importante escudriñar. Vamos rápidamente a Juan capítulo 5 y versículo 39. Dice la Escritura: escudriñad, y lo dijo nuestro Señor Jesucristo, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Su palabra es verdad, y en su palabra tenemos el testimonio de la persona de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección. Los de Berea escudriñaban las Escrituras y ellos conocieron a Cristo Jesús porque éstas dan testimonio de Él. De hecho, para los que vienen los miércoles, estamos estudiando los Salmos. Y acabamos de ver en Salmos capítulo 19, los primeros versículos, que la creación da testimonio de Él. Y en los siguientes versículos vamos a ver que la palabra de Dios da testimonio de Él. Ahí mismo en Salmos 19, en específico, habla o da testimonio de la redención de Cristo Jesús en su palabra. Bien.
como judíos, como hebreos, y recuerden, él habló a los hebreos primeramente, a los judíos primeramente, ellos tenían que hacerlo. Ellos debían de escudriñar para ver lo que los profetas y lo que Moisés habían dicho en respecto a la persona de Cristo Jesús. Lucas, capítulo 16 y versículo 29, 16-29 nos dice lo siguiente: y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, tienen, óiganlos. Eso es lo que ellos tenían que hacer. Como hebreos, ellos tenían que oír, tenían que escudriñar, tenían que ver qué fue lo que los profetas habían dejado. Y los judíos que se encontraban en Berea, que habían escuchado testimonio de Pablo y de Silas y de Timoteo y de Bernabé, eso hicieron, regresaron y escudriñaron para ver qué es lo que Moisés y los profetas habían dejado. Como hebreos, ellos tenían que escudriñar las profecías y tenían que escudriñar lo que Moisés había dejado, porque estos daban testimonio de Cristo Jesús. De hecho, el mismo Pablo, siendo hebreo, él hizo lo mismo. Hechos, capítulo 26. Vamos a ver el testimonio de Pablo en cuestión a lo que él hizo. Hechos, capítulo 26 y versículos 22 y 23. Dice aquí Pablo: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. En otras palabras, este hermano Pablo le está diciendo: yo no les he dicho otra cosa fuera de lo que los profetas y Moisés habían dicho, porque como hebreo yo tengo la necesidad de escudriñar también y explicarles a ustedes estas verdades que habían quedado escritos en el Antiguo Testamento por inspiración del Espíritu Santo, para poder hacerlas como lo hicieron los judíos en Berea, que llegaron a ser salvos porque ellos comprendieron que el Antiguo Testamento da testimonio de Cristo Jesús. Y 23, que el Cristo, esto es, el Evangelio, había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. El Evangelio. Esto es lo que había en el Antiguo Testamento. Esto es lo que dejaron los profetas y Moisés. Esto es lo que Pablo había dado. Esto es lo mismo que los de Filipos recibieron. Esto es lo mismo que los que de Tesalónica recibieron. Esto es lo mismo que los de Berea recibieron. Esto es lo mismo que los de Atenas recibieron. Y ciertamente es lo mismo que los de Corinto también recibieron. Entonces, ¿por qué hoy, cuando tratamos de la evangelización, esto no es lo que damos? Regresen a la cruz. Esto es lo que enseñaron en el Antiguo Testamento los profetas y Moisés: muerte, sepultura, resurrección, ascensión de la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque fue necesario que Él padeciese y necesario que Él resucitase. Mi deseo es que cada uno de ustedes sean como Pablo y como Silas y Timoteo y Tito, que expliquen el Evangelio de la cruz y su resurrección. Y si la persona a la que ustedes están explicando o evangelizando cambia de tema, usted regrese al tema de la cruz. También mi deseo para ustedes es que sean más como los de Berea y escudriñen, no porque lo escucharon en internet de pastores predicadores famosos, no. Estudien lo que la palabra de Dios dice. Sean como Berea, más nobles que los de Tesalónica. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por estos primeras 3 iglesias fundadas para tu honra y tu gloria, Señor, en Europa: Filipos, Tesalónica y Berea.
Señor, le pedimos que seamos más como Berea, que no nos digan, que no nos cuenten, sino que tu Espíritu Santo nos diga por medio de tus benditas escrituras, Señor, porque estas dan testimonio de la persona de tu Hijo Jesucristo y de quién es usted, Señor Padre. Le pedimos, Señor, que realmente por medio de su Espíritu Santo tengamos el deseo ardiente de mantenernos, y como lo mencionó nuestro hermano Luis en la escuela dominical, y su palabra lo dice en 1 Juan capítulo 2, permanecer en usted, Señor, y en su Hijo Jesucristo. Porque, Señor, sabemos que un día usted, su Hijo Jesucristo, va a regresar por su iglesia, y no queremos ser avergonzados para cuando Él venga, sin Señor, sino que nos encuentre fiel, que nos encuentre fiel como iglesia, como cuerpo. Señor, ayúdanos a estudiar más en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador, quien murió, resucitó y ascendió al Padre para ser nuestro sumo sacerdote el día de hoy, y que un día vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. En su nombre se lo pedimos y lo agradecemos absolutamente todo, Señor. Amén.